ustedes lo que hacemos es depositar nuestras ofrendas en la cajita en el tiempo que consideren oportuno. Esta ocasión vamos a continuar con la enseñanza de Juan. Y en la enseñanza de Juan hemos estado exponiendo mucho acerca de lo que Juan y Dios quieren transmitirnos a través de él, y vamos a estar en esta ocasión en el capítulo 4. Y mientras vamos a Juan, yo quiero recordar un poco acerca del objetivo de Juan. Y el objetivo de Juan es presentar a Cristo como Dios, presentar a Jesús como el único Dios viviente, existente. Y con ese propósito, Juan va a estar apuntando muchas o en todas, la mayoría de sus escenarios a nuestra fe y a la importancia de que nosotros incrementemos nuestra fe, realmente creamos en Dios. ¿Qué significa creer? ¿Qué significa poner nuestra confianza en Jesús como nuestro Señor y Salvador? Una vez escuchó acerca de una historia, un reporte de personas atrapadas en un edificio en llamas, y un joven entró, y el propósito de este joven era salvar a algunos sobrevivientes que todavía se encontraban en este edificio. Y con el tiempo, las historias de los sobrevivientes revelaron que era un bombero voluntario que estaba en la zona, y parece que trabajaba cerca del edificio. A pesar de que él murió, siendo ese personaje que rescataba a esas personas en medio del incendio, salvó a muchos, y esos pudieron recordar su vida como ese hombre que fue y entró en medio de las llamas a buscar a personas para salvarles. Y esta historia, aunque no sabemos mucho acerca del nombre de esta persona, este hombre puede ser recordado por su fuerza al buscar la vida en medio del fuego. Y si hablamos acerca de nuestro Señor Jesucristo, si hablamos de que la vez pasada estuvimos viendo la hermosura y la revelación que Dios nos ha dado de entender que Él es Dios y que se hizo hombre, entonces también nosotros, con la comprensión correcta de lo que Él significa y conectando con la enseñanza de Juan, podríamos darnos cuenta que si un hombre busca vidas en medio del fuego, también nuestra vida debería ser una vida caracterizada por entender que sin importar el fuego, la circunstancia o lo que sea que nos rodee, sea algo que vale la pena buscar aún en contra de cualquier situación, es al Señor, nuestro Salvador, nuestra relación con Él. Y por eso el sermón de hoy lo he denominado Buscando al Señor por lo que Él es. Y el texto que vamos a estar meditando está en Juan capítulo 4, versículo 43. Juan capítulo 4, versículo 43 al versículo 54. Vamos a leerlo juntos. Después de 2 días, dice el versículo 43, después de 2 días, Jesús salió de allí para Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que a un profeta no se le honra en su propia tierra. Así que cuando llegó a Galilea, los galileos le recibieron, pues habían visto todo lo que él hizo en Jerusalén durante la fiesta, porque ellos también habían ido a la fiesta. Entonces vino otra vez Jesús a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había allí cierto oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Cuando él oyó que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a su encuentro y le suplicaba que bajara y sanara a su hijo, porque estaba al borde de la muerte. Jesús entonces le dijo: si ustedes no ven señales y prodigios, no creerán. El oficial del rey le dijo: Señor, baja antes de que mi hijo muera. Puedes irte, tu hijo vive, le dijo Jesús. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Y mientras bajaba a su casa, sus siervos le salieron al encuentro y le dijeron que su hijo vivía. Entonces le preguntó a qué hora había empezado a mejorar. Y le respondieron: ayer a la 1 p.m. se le quitó la fiebre. El padre entonces se dio cuenta que fue a la hora que Jesús le dijo: tu hijo vive.
Y creyó él con toda su casa. Esta fue la segunda señal que Jesús hizo cuando fue de Judea a Galilea. Y esta es la palabra del Señor. Y quiero que en el enfoque que tiene este texto, lo que nosotros necesitamos entender es que necesitamos buscar, lo que tú necesitas entender es que necesitas buscar a Jesús anhelando sus obras y proclamar su gloria. Pero esto de buscar al Señor realmente anhelándole a Él, buscándole por lo que Él es y no solamente por lo que Él hace, es algo que solamente el Señor puede producir. Así que yo quiero que juntos podamos orar por esto. Juntos podamos rogar al Señor que Él nos ayude a entender realmente lo que significa buscarle y creer en Él por lo que Él es. Dios, te rogamos por este tiempo y te pedimos que por favor nos ayudes a comprender la dimensión de quién eres. Señor, buscarte por lo que realmente eres. Disfrutar, Señor, de lo que significa que tú respondas a aquellos que te buscan con corazón sincero. Así que te entrego este tiempo, Dios, para que sea tu Espíritu Santo ayudándonos en el Espíritu mismo a buscarte realmente como conviene y que nosotros podamos ser ese pueblo que ve las respuestas del Dios que corresponde a aquellos que le buscan en espíritu y en verdad. Amén. Bueno, en el versículo 43 en adelante al 45 hace una conexión Juan con la porción en donde Jesús estaba con la mujer samaritana. ¿Lo recuerdan? Estábamos hablando acerca de eso. Después de 2 días Jesús salió de allí, refiriéndose a Samaria para Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que a un profeta no se le da honra en su propia tierra. Y esto con la intención de movilizarse a Galilea y con la intención del versículo 45 expresar: así que cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron, pues habían visto todo lo que él hizo en Jerusalén durante la fiesta, porque ellos también habían ido a la fiesta. Esto refiriéndose al momento en el que Jesús había subido a Jerusalén y han podido ver todo lo que Jesús hacía. Y una de las maneras en las que este texto nos enseña acerca de buscar a Jesús como conviene es que los galileos lo recibieron porque habían visto todo lo que él hizo en Jerusalén durante la fiesta. Una de las cosas que este texto nos quiere enseñar y es que muchas veces las personas están buscando a Dios porque saben que Él podría darles lo que ellos desean. Y una de las cosas que está enseñando Juan a partir de aquí es cómo personas tal vez han buscado a Jesús solamente por sus obras. Personas que tal vez solamente han tratado de ver a Jesús como un buen maestro de moral. Pero una de las cosas que quiero que nosotros podamos ver en 3 puntos es que necesitamos buscar realmente a Dios por lo que Él es y proclamar su gloria. Vamos a ver esto en 3 puntos. El primero es que necesitamos buscar a nuestro Salvador con un corazón que cree en sus obras. El segundo punto es que nuestro Señor conoce y transforma nuestra incredulidad. Y el tercer punto es que el Señor responde y nos lleva a creer en su grandeza y proclama su gloria. Así que el primer punto que vamos a ver hoy es: busca a tu Salvador con un corazón que cree en sus obras. Busca a tu Salvador con un corazón que cree en sus obras. Nosotros necesitamos, así como quiere el apóstol Juan, ver y evaluar cómo está nuestra fe en Jesucristo. A partir del versículo 46 dice: entonces vino otra vez Jesús a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había allí cierto oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum, y cuando él oyó que Jesús había venido a Judea, a Galilea, fue a su encuentro y le suplicaba que bajara y sanara a su hijo, porque él estaba al borde de la muerte. El versículo 46 empieza así: y allí había cierto oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Este versículo nos ayuda a entender cómo es este encuentro que está sucediendo con Jesús. La persona que va a buscar a Jesús es un oficial del rey. Pero en este momento, cuando el texto habla del rey, ¿a qué rey se está refiriendo?
Este rey al que se refiere el texto era el rey, obviamente, que estaba en este momento de la historia reinando, y las personas denominaban rey al emperador romano. Y en este momento el emperador romano era Herodes, era el tetrarca, era la persona que estaba gobernando en Roma, y parece ser que este hombre era un oficial de este rey. La palabra oficial se le atribuía a un funcionario real, y probablemente significaba que este hombre era un hombre de una alta aristocracia, probablemente muy influenciado por la cultura grecorromana y por un mundo no religioso. ¿Y por qué es importante recordar estos momentos y estas características en este encuentro con Jesús? Porque resulta que aún la fama de Jesús era tan importante que las personas que ni siquiera tenían un trasfondo judío o que tuvieran alguna religión y tal vez habían basado toda su confianza en el poder político de Roma, habían escuchado acerca de un hacedor de milagros como Jesús. Y por eso este oficial, en lugar de confiar en los poderes del imperio romano, que seguramente habían decepcionado su propia historia con su hijo y lo que estaba pasando con la enfermedad de su hijo, él decide renunciar a las confianzas en el imperio y buscar las obras de este personaje que había escuchado, y que ese personaje era Jesús. Pero es muy importante entender también cuál era la posición de Jesús frente a este tipo de personas. Lucas 13:31 dice que llegaron algunos fariseos y rodearon a Jesús y le dijeron: sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. ¿Cuál era la posición de Herodes frente a Jesús? Jesús era una amenaza para Herodes. Roma no quería ningún otro rey. Desde el nacimiento de Jesús, los reyes y los sabios de Oriente buscaban a un rey. Jesús era la representación de un rey venidero. Jesús era una amenaza porque movilizaba masas, y Roma no quería eso. Entonces el anuncio de los fariseos para Jesús en Lucas 13:31 es: sal de aquí y vete, porque Herodes te quiere matar. Y la respuesta de Jesús fue: vayan y díganle a ese zorro que yo expulso demonios y hago curaciones hoy, mañana, y el tercer día cumplo mi propósito. La posición de Jesús frente a Herodes era totalmente desafiante, frente a una autoridad que él sabía que no estaba por encima de su propia autoridad y la autoridad del Padre. Así que este personaje que estaba buscando a Jesús, este oficial de Herodes, tal vez no era una persona grata para las personas judías. Tal vez ni siquiera Jesús seguramente tenía muchos acercamientos con ellos, pero había algo que cambiaba esta situación, y era que este personaje, a pesar de ser parte de otra cultura, estaba entendiendo que tal vez había esperanza en este personaje hacedor de milagros y sanidades que había escuchado en Jesús. Y esto es muy importante para nosotros, porque lo que quiere el apóstol Juan con esta porción es mostrarnos oportunidades en las que una verdadera fe, una verdadera búsqueda, un verdadero encontrarse con Jesús tiene resultados. ¿Cuál es el propósito del apóstol Juan al exponernos el encuentro tal vez inesperado, tal vez inapropiado para muchos, de este hombre con nuestro Señor Jesucristo? Nosotros necesitamos ver la fe, el interés que tenía este hombre. Dice el texto que él vino a Jesús, a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y también dice el texto en el versículo 46 que había allí cierto oficial de rey cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Lo que nos anuncia el texto es que su hijo estaba en Capernaum. Probablemente él venía desde Capernaum, y geográficamente lo que nos dice el contexto es que tal vez este hombre tenía tal disposición que podía caminar durante un día entero por encontrarse con el rumor de un Jesús que estaba en Galilea. Este hombre realmente estaba depositando su esperanza en lo que Jesús podía hacer por su hijo. Tal vez este hombre en este momento, mientras caminaba, no estaba pensando que era el Salvador de su vida. Tal vez no estaba pensando en depositar su confianza en él como su Señor, porque ya tenía un Señor que era el Rey a quien servía. Pero había algo en el fondo de su corazón que estaba poniendo la esperanza de su mayor quebranto, y es ver su hijo enfermo de la manera en la que estaba, y buscar
esperanza en este Salvador. Varias ocasiones la palabra de Dios nos muestra la importancia que hay en la manera en la que ciertas personas, a pesar de su condición, estaban buscando esperanza en Jesús. Uno de los propósitos de Juan es que tú y yo podamos ver dónde estamos buscando nuestra esperanza y dónde realmente estamos manifestando nuestras confianzas. ¿Seríamos realmente capaces de pagar el precio de aún abandonar nuestras ciudades y ir a otra ciudad si Jesús estuviera ahí, confiados de que Él es nuestra esperanza? Es una pregunta que tenemos que hacernos. Y esa pregunta podría ser respondida cuando nosotros vemos el precio que estamos pagando por encontrarnos con Jesús como nuestra esperanza. Necesitamos recordar que solamente Jesús es la respuesta que todos necesitamos, pero que también eso va a demandar un precio, va a demandar una inversión, va a demandar una intención, va a demandar una actitud, va a demandar muchas cosas de nuestra entrega y nuestra búsqueda hacia nuestro Salvador. Lucas 8:41 nos recuerda una escena, la escena de Jairo, otro oficial en la sinagoga. He aquí que llegó un hombre llamado Jairo, que era un oficial en la sinagoga, y cayendo a los pies de Jesús, le rogaba que entrara a su casa, también buscando sanidad para su hija. Personajes que tal vez sabían que no eran muy coherentes con la narrativa de Jesús, personajes que tal vez entendían que aún desde su posición podían ser rechazados por él, por ser fariseos, o el otro por ser parte del imperio y servidor de Herodes, o tal vez la mujer sirofenicia, que era una mujer gentil, buscando desde el nacimiento libertad de un demonio en su hija. Y Jesús aún le dejaba claro, el versículo 27 del capítulo 7 de Marcos dice: deja primero que los hijos se sacien, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos, haciendo referencia de que él había venido a profetizar o a predicar primero a los judíos. Pero ella desafía ese orden y dice: es cierto, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. Y siempre la palabra de Dios destaca a este tipo de personas como un buen ejemplo para nosotros de la manera en la que nosotros deberíamos de buscar a Jesús como nuestra única esperanza. ¿Qué estaba buscando este hombre en Jesús? Este hombre estaba buscando la saciedad de su profundo anhelo, y era ver a su hijo sanado. El versículo 27 dice: cuando él oyó que Jesús había venido a Judea y Galilea, fue a su encuentro y le suplicaba que bajara y sanara a su hijo, porque él estaba al borde de la muerte. En el corazón de este hombre había una esperanza de que Jesús pudiera salvar a su hijo. Y cuando la palabra dice le suplicaba, seguramente muchas veces él estaba rogando a Jesús que por favor detuviera su agenda para que bajara a la ciudad y sanara a su hijo, porque él sabía que estaba al borde de la muerte. La palabra de Dios en el versículo 27 dice: cuando él oyó. Miren lo que estaba pasando, tal vez una ciudad caminando a un día de distancia. Pero este hombre oyó de que había un hombre que podía ser la luz de esperanza para su hijo. Este hombre tal vez entendió que no sabía cuánto tiempo Jesús iba a estar en ese sector y emprendió un viaje caminando durante un día, porque su esperanza estaba puesta en que tal vez Jesús podía salvarle y salvar a su hijo y traer esperanza a su realidad. Mis hermanos, nosotros tenemos que hacer una pausa para darnos cuenta cómo son nuestros encuentros con Jesús. Tal vez nosotros necesitamos ver escenas como estas para confrontarnos, en que tal vez nosotros ni siquiera estamos invirtiendo 5 minutos más temprano en nuestra agenda porque no confiamos en que las obras de Jesús son lo que nuestras almas y realidades sedientas necesitan. Este hombre manifiesta una esperanza en Jesús que le lleva a caminar durante un día porque sabe que Él puede responder a su necesidad.
Mis hermanos, en cuántas cosas nosotros invertimos nuestro tiempo y esfuerzo, nuestros trabajos, nuestros amores y actividades con la esperanza de que eso podrá ser una respuesta, pero no nuestro tiempo en la búsqueda insaciable hacia nuestro Salvador, buscando un encuentro. Este hombre solamente estaba deseando ver a Jesús cara a cara. Y nosotros necesitamos ver en este hombre un ejemplo de vida para nosotros buscar ese encuentro y aún suplicar por nuestra necesidad. Yo no sé cuál sea tu necesidad, tal vez tu necesidad sea tu necesidad de tener sed de buscarle, tu vacío en tu relación con Él, tu necesidad de relacionamiento, tal vez una necesidad de estabilidad, de gozo, de depresión, de soledad, de amor, no sé qué busques, pero qué bueno que hoy nos demos cuenta que Dios desea ser hallado por su pueblo. Él desea mostrarse. Marcos 6:55 dice: y corrieron apresuradamente toda aquella comarca y comenzaron a traer los enfermos en camillas a donde oían decir que Él estaba. Y donde quiera que Él entraba en las aldeas, ciudades y campos, ponían los enfermos en plazas y le rogaban que les permitiera tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que tocaban quedaban curados. Las personas que eran curadas no eran personas que estaban en las casas pensando cómo Jesús podría sanarlos algún día, sino personas que con fe emprendieron un viaje hasta Él y que le buscaron con la certeza o tal vez con la posibilidad de que podría ejecutarse el milagro, de que podría este Salvador transformar su realidad. Esto, por otro lado, también es el cumplimiento de las profecías, una característica de Jesús, que también hace que nosotros deseemos buscarle. Es que Lucas 4:17, cuando Jesús mismo lee el libro del profeta Isaías, Él abre el libro y hay un lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para proclamar el año favorable del Señor. Mis hermanos, la venida del Señor Jesús es el cumplimiento de un Dios que quiere que nosotros entendamos que Él desea estar presente en nuestra humanidad. Por eso Él se encarna. Así que nuestro anhelo debe ser buscar con deseo nuestro Dios por lo que Él es y por lo que Él desea hacer con tu vida. Nuestro deseo debe ser encontrarnos con Jesús. Tu deseo debe ser pagar el precio que sea necesario para encontrarte con tu Salvador y ver las obras de sus manos en tu vida. Haz de Cristo el fin de tus búsquedas. Haz de Cristo el anhelo en medio de tu necesidad. Y así como el oficial vino al encuentro de Jesús para la manifestación de su poder en su necesidad, y esto era un acto de fe, aun cuando todo era inesperado entre su realidad, hoy necesitas arrepentirte de buscar al Señor con tu mínimo esfuerzo. Hoy necesitas arrepentirte, por ejemplo, de la procrastinación con los tiempos con Dios. Y necesitas ir al encuentro con Jesús con la esperanza tal vez de que Él sacuda tu fe y pongas tus ojos en Él y que puedas encontrar en Él tus respuestas, que Él pueda aclarar tus dudas. Y así como el oficial renunció a la fe en el rey Herodes como su esperanza, imagínense la grandeza, el imperio más grande de todo el mundo. Él era un oficial del rey, pero ese rey Herodes, ese emperador todopoderoso, no pudo satisfacer su necesidad en su momento más oscuro con su hijo. Así como este oficial no pudo satisfacer en reyes terrenales las necesidades más profundas, y en sus momentos más oscuros tú tampoco podrás ver cómo tus esfuerzos en aspectos terrenales podrán saciar tu corazón en tus momentos más oscuros. Todas esas escenas que pronunciamos y que Juan y que otros hombres de Dios a través de los evangelios narran, es como un espejo de personas que habían renunciado a sus propias convicciones para creer en que Jesús podía ayudarles. Y tú necesitas hoy preguntarte: ¿tú realmente crees que Jesús puede saciarte?
¿Tú realmente crees que Jesús es tu compañía fiel? ¿Tú realmente crees que Jesús puede ser tu estabilidad? ¿Tú realmente crees que Jesús es tu paz? ¿Tú realmente crees que Jesús es el amor que necesitas experimentar? Tal vez estas personas tenían muchas dudas, pero estas personas tenían en común una cosa. Estas personas tenían una fe más grande que la fe religiosa que tenían los judíos. Aún la religión para los judíos era una manera en la que ellos confiaban en sus obras para su propia estabilidad y esperanza. Esas personas tal vez no tenían un trasfondo religioso, pero veían en Jesús un posible salvador a su realidad. Y yo quiero animarte hoy a que tú puedas recordar que el papel de las personas que tenemos una relación con Jesús es buscar, anhelar y pagar el precio que sea necesario para encontrarnos con nuestra verdadera respuesta, Cristo mismo en nuestra realidad. Así que yo quiero invitarte a que busques al Señor y anheles sus obras y proclames sus grandezas cuando Él te responda. Pero también al ver nuestra propia realidad podemos ver que tenemos muchísimos desafíos para eso, muchísimos desafíos para ser ese pueblo que busca con fervor y que estaría dispuesto a aún levantarse más temprano y hacer las cosas que fueran necesarias para que pudiéramos encontrar con este Dios, con lo que Él es, con sus obras, con nosotros asombrarnos de lo que Él hace con nosotros. Entonces, ¿dónde podemos encontrar la fuerza o la determinación para buscar a Jesús de esa manera? ¿Cómo podemos nosotros ser ese pueblo que anhela encontrar sus esperanzas en Él? El segundo punto que quiero compartirles es que nuestro Señor conoce nuestra realidad y transforma nuestra incredulidad en fe. Nuestro Señor conoce nuestra realidad y transforma nuestra incredulidad en fe. El versículo 48 al 49 nos expone este punto. Dice: Jesús entonces le dijo: si ustedes no ven señales y prodigios, no creerán. El oficial del rey le dijo: Señor, baja antes de que mi hijo muera. Puedes irte, tu hijo vive, le dijo Jesús. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. El versículo 48 nos expone cuál es el pensamiento de Jesús frente a esta búsqueda que estaba haciendo este oficial de sanidad. El versículo 48 dice: Jesús entonces le dijo a este oficial: si ustedes no ven señales y prodigios, no creerán. Juan está exponiendo a través del pensamiento de Jesús lo que estaba pasando en esta región, y era que las personas estaban buscando a Jesús solamente por lo que Él podía hacer por ellos. Pero Jesús en su misericordia desea transformar esa fe para que a través de la respuesta a la petición que ese hombre tiene por sanidad de su hijo, Él pueda afirmar esa confianza que Él ha puesto en Jesús, no solamente para un milagro, sino como su Salvador. Hechos 2:22 nos recuerda esta verdad. Varones israelitas, escuchen estas palabras: Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre nosotros con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio nuestro a través de Él, tal como nosotros mismos sabemos. La forma en la que Dios confirmó el ministerio salvador del Mesías y nuestro verdadero Señor Jesucristo fue a través de los milagros, a través de entender que tal vez no teníamos un registro histórico como la Biblia, y entonces las personas necesitaban actos milagrosos para poder comprobar que realmente este Salvador era quien decía ser, Dios mismo, hecho hombre como esperanza de la humanidad. Por eso Hechos 2:22 dice: varón israelita, la proclamación de Pedro era: escuchen estas palabras, Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros con milagros y prodigios. La forma en la que Dios se afirmó en Cristo como el Salvador es cuando Jesús empezó a responder con milagros y prodigios a las personas. Pero una vez que nosotros vemos la historia de este hombre oficial, vemos que Jesús está expresando: si ustedes no ven señales y prodigios, no creerán. Era una manera en la que Él estaba recordando la necesidad que había y que las personas pudieran ver los milagros y los prodigios
como una forma de confiar en Él. Y si bien esto fue una etapa de la vida de Jesús, como una forma de comprobar realmente su oficio de Mesías, hoy nosotros necesitamos recordar que Dios está deseoso de responder a nuestras necesidades para confirmar en nosotros que nosotros estamos poniendo nuestra confianza en aquel único que puede ser luz en nuestras necesidades más profundas. Si bien nosotros no somos nadie para demandar que Dios responda a nuestras cosas, Dios desea responder a nuestras peticiones. Dios desea que tú sepas que Él está presente en tu necesidad. Pero el propósito del Señor no solamente es satisfacer tus caprichos o simplemente ser tu servidor. El propósito de Él es que tú sepas en quién debes poner tu confianza, dónde buscar tus respuestas. Realmente confiar en Jesús como tu única esperanza y el fin de todas tus búsquedas. Dios llama a las personas para que puedan encontrarse con Él y que su vida sea una respuesta para todo lo que están buscando. Romanos 15:18 expresaba Pablo, dice: porque no me atreveré a hablar nada sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles en palabra y en obra, y con el poder de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Ilírico he predicado en toda su plenitud el Evangelio de Cristo. La forma en la que Pablo predicaba el Evangelio de Cristo a través de señales y prodigios le manifestaban a las personas que esa predicación era la esperanza que ellos necesitaban escuchar. Dios hecho hombre, muerto en la cruz. Y todos estos prodigios y señales respaldaban esta predicación como la esperanza a sus vidas. La predicación de Pablo y sus prodigios tenían el propósito de mostrar el Evangelio de Dios encarnado, Dios hecho hombre y muerto y resucitado como el verdadero poder para salvar a las personas. Mis hermanos, ¿y esto qué tiene que ver con nosotros? Porque nosotros necesitamos buscar al Señor, porque nosotros necesitamos verle actuar en nuestra vida. Nosotros necesitamos no solamente enfocarnos en las obras que Él puede hacer por nosotros, sino cómo las respuestas de Dios afirman nuestra fe y fortalecen nuestra confianza en el Dios en el que hemos creído. Mis hermanos, esto no puede ser una creencia como las tradiciones. Es impresionante ver en este tiempo cómo los villancicos hablan acerca de la necesidad de un Salvador y personas cantando acerca de su perdición y su necesidad de un Salvador, pero sin la más mínima idea de lo que eso significa. Esa no puede ser tu realidad. Tú necesitas, al igual que este oficial, abandonar tus lugares de confort para ir a la búsqueda de tu Salvador. Y así como dice el Salmo 50:15, búscame en el día de tu angustia, yo te responderé y tú me darás la gloria. Lo que nos está revelando Juan es que un método de Dios para que tú afirmes tu fe y puedas creer mucho más en tu Señor y tu Salvador es la manera en la que tú le buscas en tu necesidad. Él te responde y tú puedes darle la gloria por lo que Él es y por lo que ha hecho por ti. El Señor quiere que al buscarle te encuentres con Cristo, para que Cristo sea tu Señor y tu Salvador, no solamente en la necesidad, sino en todo lo que eres. Cristo se ha manifestado con un testimonio inmenso. Su vida es una vida no solamente que está escrita en la palabra de Dios, sino que sus acontecimientos milagrosos, su testimonio han impactado toda la historia. Tenemos razones suficientes para creer en Él, pero es necesario que tú busques con toda tu fuerza a tu Señor y tu Salvador en medio de tu necesidad y que Él afirme tu fe en la medida en la que Él se compromete con tu realidad. El Señor sabe que el verdadero propósito de responder a nuestras realidades es afirmar nuestra fe en lo que Él ha hecho por nosotros para salvarnos no solamente de nuestras necesidades, sino del infierno, para salvarnos de nosotros mismos, para salvarnos de nuestro pecado. Y eso es lo que vemos en esta historia. El versículo 49
Dice que el oficial rogaba a Jesús, el oficial del rey le dijo: Señor, baja antes de que mi hijo muera. No podía entender lo que Jesús estaba diciendo con respecto a la manifestación de sus señales. Muchas veces nosotros no entendemos la realidad de nuestras circunstancias, pero qué bueno es saber que tenemos un Salvador al que podemos acudir, que está interesado aún en nuestras cosas pequeñas. Salmo 40:17 dice: por cuanto yo estoy afligido y necesitado, el Señor me tiene en cuenta. Tú eres mi socorro y mi libertador. Dios mío, no te tardes. Si hay algo que incrementa la fe del pueblo de Dios, es cuando este pueblo puede reconocer que tiene un Dios a quien acudir en medio de su necesidad. El oficial había escuchado quién era Jesús, pero ahora necesitaba verlo. Mi hermano y hermana, yo no sé cuántas veces tú has escuchado quién es Jesús. Tú necesitas verlo presente en tu realidad. Eso nos deja claro que habían dos aspectos que este oficial tenía claro: cuál era su necesidad, pero dónde estaba su esperanza. Es necesario que tú sepas identificar dónde está tu área más oscura. Es necesario que tú sepas identificar dónde están tus batallas perdidas. Es necesario que tú sepas identificar dónde está la tentación en la que siempre caes. Es necesario que tú sepas identificar cuál es el momento en el que decides confiar en ti mismo o en otras cosas antes que confiar en Dios. Y con ese conocimiento de tu área más oscura y desesperanzadora, acercarte a Dios con la esperanza de que Él puede responder a esa realidad. Tal vez hoy tú no tengas un hijo enfermo, tal vez tú no tengas una enfermedad de muerte, pero este texto nos recuerda que hay cosas en nuestra realidad que son urgentes y que demandan personas que busquen con entrega y esperanza a un Jesús que puede responder a nuestra realidad. Busca al Señor y anhela sus obras para que proclames tu grandeza. Pero ¿por qué entonces deberíamos anhelar las obras del Señor? El versículo 50, después de la expresión de Jesús, tal vez con una fe de un oficial desubicada, solamente buscando las obras de Dios, miren lo que responde Jesús: puedes irte, tu hijo vive, le dijo Jesús. El hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Solamente una palabra de Jesús bastaría. Jesús no tuvo que caminar un día entero para llegar hasta este hombre, hasta este hijo, y sanarle. Solamente una palabra de Jesús bastó para decirle: puedes irte, tu hijo vive. Y solamente con estas palabras este hombre creyó en lo que Jesús le dijo y se fue. Mis hermanos, lo que nos revela esta palabra es que en cuántas cosas nosotros podemos buscar con tanta entrega y fuerza nuestra esperanza, cuando solamente con una palabra de Dios basta. Cuánto hemos caminado en el desierto buscando nuestras propias formas de sobrevivir, en nuestras emociones, en nuestro estudio, en nuestro trabajo, en nuestra economía, en tantas áreas, cuando solo es suficiente tal vez caer de rodillas y rogar a nuestro Dios: Señor, mira mi miserable realidad, mira mi pecado, mira mi desconsuelo, mira mi familia, mira mi ausencia de pasión por ti, mira mi realidad. Y tal vez al ver esa búsqueda, el Señor se compadezca como se compadece de este hombre con aquellos que le buscan de corazón y pueda decir: esa área no está muerta, esa realidad vive. Dios quiere responder a nuestras necesidades, no solamente por responder a ellas, sino por lo que pasó en ese momento con este oficial. El hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Este hombre empezó a creer no solamente lo que Jesús había dicho, porque cualquier persona podría decirle: vete, tu hijo vive. Pero la razón por la que él creyó es por quien decía estas palabras. Un encuentro personal con Jesús puede cambiarlo todo.
un encuentro personal con Jesús y escuchar solamente una palabra puede ser el aliento que necesitas en esa situación, en esa área de tu vida en la que solamente has encontrado derrota, soledad, amargura, decepción. La expresión puede decirte, es la expresión de misericordia de un Dios aún con sus enemigos. La expresión puede decirte, nos revela el corazón de un Dios que a pesar de que nosotros le buscamos por lo que Él es y solamente le buscamos por sus obras, es la expresión de un Dios que entiende la miserableza en una humanidad que no puede verle. Entonces responde a sus necesidades para que puedan darse cuenta que solamente en Él hay esperanza, para que puedan darse cuenta la dimensión de su gracia aún con aquellos que habían sido sus enemigos. La expresión puede decirte, es la expresión de paz, aún de un Dios que le hace el bien a un hombre que estaba dispuesto aún a matarle si Herodes, su rey, le hubiera dicho, pero que en este momento él le ve necesitado, le ve buscando esperanza en él. Esto te recuerda a ti que tal vez muchas de tus obras, tal vez muchas de tus decisiones han sido en contra del Rey verdadero que es Cristo. Tus pecados han ido en una constante montaña en contra de Dios, pero solamente una búsqueda con un corazón humillado. Así como decía el salmista, así como decía David después de su peor momento, un corazón contrito y humillado tú no rechazarás. Lo que está exponiéndonos el apóstol Juan es la necesidad del pueblo de Dios de humillarse, de reconocer su bancarrota, su oscuridad y poner sus ojos en el único que puede decir, tranquilo, puede decirte, estoy al control, tengo esperanza para ti, aún siendo mi enemigo en muchas ocasiones. Y aún más aquellos que hemos puesto su confianza en Él y sabemos que somos sus hijos, podemos tener la certeza de que la misericordia de Dios se extiende para nosotros. Tu hijo vive, el hombre creyó. A pesar de que nosotros no tenemos la fuerza de tomar la decisión de seguir a Dios como deberíamos, una búsqueda, un reconocimiento de nuestra necesidad de nuestro Salvador, muestra que Dios anhela responder a nuestra necesidad. Por eso quiero animarte a que busques al Señor, que anheles sus obras y proclames la grandeza de un Dios que puede responder a tus necesidades. Quiero decirte que el Señor desea dar respuesta a tus necesidades, pero más que tus necesidades, el Señor desea dar respuesta a tu mayor necesidad. ¿Cómo Dios obra respondiendo a nuestra mayor necesidad? Bueno, este texto nos lo muestra. Y el tercer punto es que el Señor responde y nos lleva a creer en su grandeza y proclamar su gloria. El versículo 51 dice que este oficial, mientras bajaba a su casa, sus siervos le salieron al encuentro y le dijeron que su hijo vivía. Entonces les preguntó a qué hora había empezado a mejorar y le respondieron, ayer a la 1 p.m. se le quitó la fiebre. El versículo 53 dice que el padre entonces se dio cuenta que fue a la hora en la que Jesús le dijo, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Y esta fue la segunda señal que Jesús hizo cuando fue a Judea, a Galilea. La historia cuando narra que el padre entonces se dio cuenta que fue a la hora que Jesús le dijo, tu hijo vive, hace que el apóstol Juan te ayude a entender a ti y a mí que cuando nosotros buscamos al Señor, aún en nuestra mayor bancarrota, y el Señor responde a nuestra necesidad, nosotros sabremos que a quien buscamos es al Señor de nuestra esperanza. Él es nuestro consuelo, Él es tu única luz en medio de las tinieblas. La razón por la que el Señor desea responder a tus necesidades es porque hay una necesidad mayor que todos tus anhelos, que todas tus necesidades, aún materiales, espirituales y cosas que deseas, y es la necesidad de reconocer que solamente Él puede salvar, solamente es Él digno de tu esperanza. Cuando el padre se dio cuenta que su hijo era sano,
se dio cuenta que había un hombre en otra ciudad que solo con una frase, al decirle tu hijo vive, ese hombre no era cualquier hombre, ese hombre era Dios. Y entonces la respuesta a lo que él creía que era su mayor necesidad, la muerte de su hijo, se convirtió en la respuesta a lo más terrible que él estaba enfrentando, y era que era un hombre que no podía ver quién era Dios, y que ese Dios era aquel hombre con el que él se había encontrado. Cuando tú puedes reconocer las tinieblas de tu corazón, cuando tú puedes ver los pecados como pistas de momentos en los que tú tienes necesidad y vas a tu Señor por ayuda en esa realidad, encontrarás a un Dios buscando maneras de revelarte quién es Él y responder a la mayor de tus necesidades. Y es que tú puedas creer que tienes una relación y puedes tener una relación con el Dios viviente. Es necesario que veas tus necesidades como una manera de ver el camino hacia la revelación de quién es tu verdadero Salvador. Y lo más hermoso de todo es que dice, Él creyó con toda su casa. El Señor sabrá responder a tus peticiones, pero también sabrá ejecutar su plan soberano para salvarte a ti y salvar a aquellos que están a tu alrededor y a aquellos que Él ha llamado y que desea llamar a través de tu vida. Es necesario que busques al Señor y anheles sus obras y que proclames su grandeza. El propósito de Dios con esta historia es que busquemos a un Dios que desea que le encontremos, pero sobre todas las cosas entendamos que nuestra mayor necesidad no son esas cosas que consideramos terribles. Nuestra mayor necesidad es realmente encontrarnos con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y algo hermoso de la realidad caída es que Dios ha permitido el pecado, Dios ha permitido tus dificultades, Dios ha permitido tu bancarrota, Dios ha permitido tus idolatrías, para que a través de esas necesidades tú encuentres caminos que te lleven a ese Salvador resplandeciente, que puede iluminar no solamente esa área que crees que es tu necesidad, sino un corazón sediento de un Salvador como Jesús. Así que como conclusión, busca a tu Salvador con un corazón que cree en sus obras. Detente de buscar tantas cosas a tu manera y quédate quieto frente a la palabra de Dios, esperando cómo Dios puede responder y cómo Él te guía en tu necesidad. Tal vez tu necesidad sea económica, o tal vez tu necesidad sea simplemente buscar a Dios. Necesitas detenerte y buscar con un corazón que cree en Jesús. Nuestro Señor conoce y también busca transformar nuestra incredulidad, y en esa búsqueda, y mientras le buscas y mientras reconoces que solamente en Él hay esperanza, Él transformará tu incredulidad en fe. Mientras le buscas y le reconoces, tu fe será firmada. Y por último, también podemos tener la certeza de que Él responderá a nuestra búsqueda para llevarnos a creer en su grandeza y proclamar su gloria. Así que si hay personas que se consideran héroes, así como este hombre buscó en medio de un incendio a personas, ¿cuánto más nosotros no podemos ver a nuestro alrededor como nuestra alma está sedienta y hay un incendio a nuestro alrededor que urgentemente nos dice que la humanidad va en condenación sin Cristo? Que nuestra realidad es que nuestros sentidos están todo el tiempo siendo excitados y rodeados de tentación, y urgentemente necesitamos decidir buscar a nuestra única esperanza, que es Cristo. Y cuando en nuestra búsqueda veamos cómo Él manifiesta su reino, su poder, su esperanza, entonces sabremos que estamos en el mejor lugar, estamos frente a nuestro Señor y Salvador. Busca. Y que este tiempo de vacaciones para muchos, o de terminar un año y comenzar otro, sea un año en donde puedas desear encontrarte con tu Salvador, no solamente por lo que Él te da, sino por lo que Él es.
por su grandeza, por su hermosura, por su amor infinito, por su misericordia, pero también por lo que Él es, por la dimensión de Dios, por su magnificencia, por su singularidad, porque solamente Él es Dios, porque solamente Él es fiel, porque solamente Él puede salvar. Qué bueno que ese sea nuestro deseo y que resplandezca en aquellos que le buscan, Cristo, y que sea su esperanza, que sea tu esperanza. Oremos al Señor porque esa sea nuestra realidad y que podamos disfrutar de cómo al buscarle Él transforma nuestra incredulidad en fe. Señor, gracias por este día y gracias porque aún las cosas más difíciles de nuestra existencia son oportunidades para recordar que solamente en ti hay esperanza. Señor, gracias porque el Evangelio no fue para personas perfectas, sino para pecadores como nosotros. Queremos rogarte, Señor, que así como este hombre caminó, Señor, durante un día para encontrarse contigo, aún sin tener la certeza de que te vería, nosotros podamos hacer lo que esté a nuestro alcance, Señor, confiando, aunque aún en medio de esa búsqueda no tengamos claro todo, Señor, en medio de ese caminar y esa decisión de encontrarnos contigo, tengamos la certeza de que tú deseas transformar nuestra incredulidad, responder a nuestras necesidades, para que la luz del verdadero Salvador resplandezca en nuestros corazones. En esta mañana nos arrepentimos de nuestra